Hola, buenos días a todos y todas. Les agradecemos nuevamente su participación en esta segunda charla de este ciclo 2025 que estamos desarrollando en el marco de la implementación del programa Oficina Verde. Este nuevo día, esta nueva mañana, les queremos presentar un poco programado. También invitarles a que van a venir más actividades durante este segundo semestre. Es un ciclo de 6 charlas, vamos hoy día con la segunda. Y el tema que nos convoca hoy día es la reutilización de aguas grises, revisar casos de éxitos de escala individual a la colectiva. Quienes van a estar a cargo hoy día de la exposición es Ecological, que es una empresa de implementación y diseño de soluciones sustentables. Ellos están en la búsqueda de nuevas e innovadoras soluciones para combatir los efectos del cambio climático, así que eso es muy interesante, y desarrollar soluciones integrales justamente frente al cambio climático y así promover el desarrollo sostenible en las ciudades, ¿ya? También nos acompaña la consultora de ingeniería sustentable, quien van a estar también apoyando en el transcurso de todo este ciclo en este segundo semestre. Particularmente los expositores de Ecological van a ser Soledad Esquela, Pilar Beltrán y Diego Muenz de Hase, quienes van a hacer ahí, te van a ir pasando ahí un poco la posta de ir presentando y contándoles un poco qué significa esto de la reutilización de aguas grises. No sé ahí quién, Soledad, tu parte es para... Y por mientras que ahí Soledad comparte pantalla, indicarles que en algún momento de la charla les vamos a compartir, probablemente terminando la presentación, un formulario para que puedan dejar su asistencia a esta actividad. Ya hay para que puedan dejar su asistencia y así después en el correo de Oficina Verde puedan pedirnos también el reporte de asistencia de la institución a la que pertenece. Por mientras también voy a ir presentando al equipo del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, está María José Esquivel, que probablemente varios conocen, y también está Gustavo Orrego, que es nuevo integrante de nuestro equipo del Ministerio de Medio Ambiente, así que ahí también la bienvenida para Gustavo y para que ustedes lo conozcan, y ya nos vamos a estar conversando con él y en nuestras auditorías, en nuestros espacios que tenemos para compartir con ustedes ahí más internamente con cada uno de los colaboradores. Y por último está Alejandra Bravo, Camilo Zamorano y Vicente de la consultora Ingeniería Sustentable. Todavía no se comparte la PPT. Ya, ahora comenzamos entonces, Blanca. Vamos a compartir. ¿Lo ven bien? Está en modo, no está en modo presentaciones, vemos el PowerPoint. ¿No está en modo presentación? No. Ah, qué raro. No sé, ¿cómo lo hacemos entonces? Vamos a presentarlo entonces pantalla completa. ¿Ahí? Ahí sí. Ahí sí. Ya, y tienes que sacarle ahí donde dice ocultar. Ahí, exacto. Súper. Bueno, muchas gracias por la invitación. Los dejo con Pilar para que comience. Bueno, nosotros somos Ecological y vamos a presentar reutilización de aguas grises, casos de éxito de la escala individual a la colectiva. Aquí tenemos un índice de lo que vamos a presentar, la presentación de nosotros mismos, una introducción, un contexto normativo, tecnologías basadas en la naturaleza, donde les vamos a presentar en detalle el humedal depurador como solución. Luego, varios casos de éxito,
Vamos a detenernos en uno en particular, que es mi vivienda hídrica, luego desafíos para la replicabilidad de estos casos de éxito y vamos a tener un espacio de preguntas. Nosotros somos el equipo de Ecological, ya nos presentaron, pero bueno, Soledad Esquella, ingeniera, yo soy Pilar Beltrán, soy arquitecta, y Diego Moens de Jase, que es ingeniero hidráulico. Para hacer una introducción, vamos a hablar un poco del contexto del cambio climático y la crisis hídrica. Yo me imagino que esta imagen ya todos la conocen, pero estamos en uno de los países que corre mayor riesgo de quedarse sin agua. Además, en un contexto de escasez a nivel nacional, el 72% del territorio está afectado por escasez hídrica, ya sea por agotamiento de las fuentes naturales o por disminución de los caudales de los ríos o con zonas de prohibición o restricción de derechos de agua. Si bien a nivel el problema hídrico es un problema global, la solución en realidad es una temática más local, donde para poder abordarlo hay que conocer y trabajar a nivel de cuencas. En nuestro país, dada nuestra geografía, contamos con una infinidad de cuencas, por lo tanto, cuando trabajamos en las soluciones tenemos que enfrentarlas de manera local. Por esa razón vamos a hablar nosotros sobre la cuenca del río Maipo, que es el lugar donde nosotros habitamos. Y el 2024 se registraron al menos 4 olas de calor en esta cuenca. El río Maipo está entre los 10 ríos con mayor estrés hídrico. Y además, en esta zona ha habido una disminución de las precipitaciones hasta un 19% en la región metropolitana. Si bien el 2024 y el 2025 ha habido un aumento de precipitaciones, la tendencia era hacia la baja. Además, hablando de agua y agua para riego, ¿sabías que en el Gran Santiago se riega césped con agua suficiente como para abastecer el consumo diario de más de 4 millones de personas? Esto es una información de un informe de Agua, Césped y Ciudad del Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del MIMBU del 2023. Ahora, agua y agua gris. Aquí tenemos un ejercicio que hicimos para dimensionar si es que con el consumo de agua por persona hiciésemos la infraestructura suficiente para poder tratar y disponer esa agua, podríamos regar las 16.000 hectáreas de áreas verdes que necesitamos o que tenemos en realidad hoy en día en Santiago, considerando 3 a 4 litros por metro cuadrado. Eso es un impulso, un poco el ejercicio es para hacer un impulso en invertir y desarrollar tecnologías para poder disponer esta agua que ya contamos en las áreas urbanas. Aspectos regulatorios y normativos. Los dejo con el Diego, que va a hablar sobre este tema. Bueno, en cuanto a los aspectos regulatorios en relación con la reutilización de aguas grises, todo se enmarca en el contexto de la Ley 21.075, que regula la recolección y reutilización de las aguas grises. Esta ley viene a entrar en vigencia en noviembre del año pasado recién, con el decreto 40 del Ministerio de Salud, que finalmente es un reglamento que establece todas las condiciones sanitarias básicas para la reutilización de aguas grises, estableciendo tanto las metodologías de tratamiento como las concentraciones objetivos. Y finalmente tenemos el decreto 10 del Ministerio de Vivienda, que viene a modificar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, estableciendo principalmente criterios de obligatoriedad de reutilización de aguas grises para cierto tipo de edificación nueva. Esta obligatoriedad va a depender según la región en la que estemos y el tipo de edificación que vayamos a construir. Por ejemplo, en región metropolitana, un edificio nuevo de educación con una ocupación de más de 1.000 personas tiene que estar obligada a reutilizar el agua gris. Como bien lo dijimos, el agua gris representa aproximadamente entre el 50 y 70% del agua de consumo diario, finalmente, del ser humano. Esta agua puede ser desde la ducha, lavamanos, lavadora de ropa, lavaplatos,
y según el reglamento, la disposición que se le puede dar a esta agua es o bien para riego de áreas verdes o para recarga de inodoros. De manera general, una planta de tratamiento de agua gris se separa en 3 etapas principales. Tenemos por un lado la captación, que viene a ser finalmente desde donde captamos el agua derechamente desde los artefactos. Esto puede ser una etapa, digamos, que puede traer dificultades si es que estamos hablando de un proyecto que ya está construido, donde las aguas inicialmente no están separadas, a una etapa, digamos, un poco más, mucho más directa si es que estamos hablando ya desde una etapa de diseño de un nuevo proyecto, porque ahí separar las aguas se vuelve mucho más sencillo desde el plano, digamos. Luego tenemos la etapa de tratamiento, que acá existen diferentes tecnologías que nos permiten tratar el agua gris. Todo esto está relacionado mucho tanto a la calidad objetivo como el espacio que tenemos y también temas de presupuestarios. Y finalmente la disposición, que es para qué vamos a utilizar el agua, ya sea para riego de áreas verdes o para recarga de inodoros. Luego, según la normativa, existen 3 tipos de proyectos de reutilización de agua gris. En una primera instancia tenemos los sistemas domiciliarios, que es el más sencillo, que viene a ser una planta de tratamiento ubicada en el domicilio de las personas para regar la propiedad privada, digamos, del individuo. Luego tenemos sistemas domiciliarios colectivos, que viene a ser todo dentro de la copropiedad, ya sea un condominio, un edificio de departamentos, donde se capta el agua de uno o varios viviendas de esta copropiedad, se genera una sola planta de tratamiento común a toda la copropiedad para disponerla dentro de esta misma copropiedad. O sea, acá nos seguimos manteniendo en propiedad privada. Finalmente, el sistema de interés público viene a tomar una copropiedad igualmente, a generar una planta de tratamiento para esta misma copropiedad, que puede estar ubicada tanto dentro como fuera de la copropiedad, pero la disposición del agua viene a ser para un bien nacional de uso público. Entonces aquí tenemos la principal diferencia con el sistema domiciliario colectivo. Bueno, respecto a los parámetros de calidad de agua que establece la normativa, estos son 5. Entonces tenemos la demanda bioquímica de oxígeno, sólidos suspendidos totales, coliformes fecales, turbidez y cloro libre residual. Entonces acá establece niveles de estos parámetros objetivos digamos, a la salida de la planta de tratamiento, y va a depender mucho de la disposición que le demos. En el caso de utilizarla para riego de áreas verdes, depende del tipo de riego que vamos a implementar, si es superficial, subsuperficial, goteo, aspersión, etc. En cuanto a los procesos de aprobación de un proyecto de agua gris, existen, digamos, 3 entidades responsables de generar diferentes, digamos, checks de esta etapa. Por un lado tenemos la concesionaria, hablando de un proyecto en zona urbana. Es importante mencionarlo, porque en este caso tenemos una acción de la concesionaria, quien tiene que, en una primera instancia, otorgar una solicitud de factibilidad de realizar estos proyectos, y en instancias posteriores vienen a aprobar los proyectos informativos y definitivos del proyecto de reutilización de aguas. Luego tenemos la empresa responsable, que obviamente se encarga de comunicar a todas las partes, de generar el diseño, de generar la implementación. Esto puede ser una empresa como diferentes, por ejemplo, una empresa que se encarga del diseño, otra de la implementación. Eso, bueno, entra todo en el mismo lote. Y finalmente tenemos a Seremi Salud, quien se encarga de tanto aprobar el sistema de reutilización de aguas grises como también autorizar el funcionamiento. Estos procesos con Seremi Salud y las concesionarias sanitarias, digamos, son los mismos que uno tendría que realizar si es que estuviésemos presentando un proyecto de agua potable o alcantarillado, para quienes ya lo han podido realizar.
Bueno, en cuanto a la tecnología que nosotros utilizamos para tratar el agua gris, entonces nosotros nos basamos principalmente en soluciones basadas en naturaleza para realizar nuestro tratamiento biológico, que sería la etapa de remoción finalmente de materia orgánica. Sin embargo, es necesario generar etapas de tratamiento previa, principalmente para la eliminación de sólidos de mayor tamaño y sólidos sedimentables. Esto viene a ser en un sedimentador tipo fosa séptica, puede ser una cámara o una fosa séptica de 3 cámaras, dependiendo del nivel de tratamiento objetivo. Después, en función de el emplazamiento en el cual ponemos nuestra planta de tratamiento, viene a responder si es que necesitamos o no una cámara elevadora de aguas, porque idealmente estos sistemas pueden trabajar completamente con gravedad, y es lo que siempre buscamos, porque las bombas, bueno, es un foco de falla en los proyectos muy común. Buscamos entonces, si es que necesitamos, ponemos estas plantas elevadoras. Y finalmente, después de la etapa de tratamiento biológico, que sería nuestro humedal, viene una etapa de desinfección, que esto es principalmente establecido por la normativa, y para responder al parámetro de cloro libre residual es necesario desinfectar con cloro según normativa. Luego, y bueno, finalmente el estanque de acumulación de las aguas grises tratadas, que como dato de la normativa, estas aguas no pueden ser almacenadas por más de 48 horas. Finalmente, un poco el cerebro del sistema sería un gabinete prefabricado que tenemos, que viene a controlar remotamente, digamos, todos los elementos del sistema, a entregar alarmas si es que hay algún tipo de falla. También nos entregan ciertos parámetros de calidad de agua que debemos monitorear según normativa. También se encarga también de todo lo que sería la disposición del agua, en este caso para riego de áreas verdes mediante un programador específico. Entonces, como les comentaba, acá tenemos las 3 etapas del proceso de tratamiento y disposición de las aguas. Como les comentaba sobre el humedal, nosotros particularmente utilizamos un humedal de flujo vertical subsuperficial no saturado. Bueno, existen si es que vamos a la literatura, existen diferentes tipos de humedales, pueden ser de flujo vertical, digamos, ascendente o descendente, en este caso es un flujo descendente. Existen humedales también de flujo horizontal. Estos humedales suelen tener un espesor más pequeño, pero un área superior. Y también existen humedales saturados, es donde el lecho se encuentra completamente cubierto de agua y hasta logramos ver un pelo de agua en el humedal, o no saturados, donde el agua fluye constantemente, lo que permite, digamos, diferentes tipos de tratamiento de la materia orgánica. Por ejemplo, en un medio saturado, entonces acá venimos a tener procesos anaeróbicos de degradación del agua, lo que viene a eliminar ciertos contaminantes específicos. En cambio, cuando tenemos un flujo no saturado, tenemos un proceso aeróbico con diferentes bacterias que entran en juego para la eliminación de la materia orgánica. De igual manera, se pueden combinar humedales saturados, no saturados, con el objetivo finalmente del tratamiento y del tipo de contaminante que uno quiere eliminar. Por lo que esto igual es un parámetro de entrada cuando uno diseña los humedales. Y bueno, respecto al sistema de monitoreo, entonces tenemos una aplicación llamada Ecological Monitor que nos permite visualizar en tiempo real los volúmenes de agua tratados, recolectados y dispuestos, digamos, en áreas verdes para saber el desempeño que tienen nuestros proyectos. Ya. Ahora yo les voy a contar algunos casos de éxito. Voy a partir por los proyectos de escala individual y vamos a terminar con un proyecto de escala colectiva. Vamos a ir entrando en cada proyecto para ir explicándoles dónde está, cuál es el volumen de tratamiento. Y vamos a partir por el proyecto Vivienda Hídrica. Este es un proyecto que desarrollamos el año 2022-2023 junto a EDP. Ahí está la Ale Bravo en el equipo.
Y es un proyecto en Petorca para combatir la crisis hídrica en ese territorio tan afectado en nuestro país. Hicimos unos sistemas, un desafío público, hicimos unos sistemas en viviendas sociales, en la localidad de Chalaco y en la localidad de Longotoma. Estos sistemas, bueno, tienen más o menos los mismos componentes que explicó Diego, pero como son a escala más pequeña, el primer sedimentador, en este caso es un filtro más pequeño, un filtro primario, que hace la función de atrapar los primeros sedimentos, pelos, etc. En este caso también incorporamos riego para un huerto que estaba en un invernadero, que era parte también del desafío. En este sistema pudimos reutilizar el 70% de las aguas, o sea, si ellos consumían 100 litros al día, nosotros estábamos reutilizando 70 litros para riego de estas áreas verdes y para recarga del WC. En este proyecto también monitoreamos calidad de aguas, cantidad de agua, y pudimos ver cómo cada etapa va removiendo ciertos contaminantes. Esto ya es más técnico, pero es interesante entender que el proceso no ocurre solamente en el humedal o solamente en el filtro primario, sino que es una consecuencia de los distintos componentes. Entonces, bueno, en ambos casos nosotros monitoreamos y pudimos cumplir con el reglamento y con los parámetros más exigentes que este solicitaba. Y pudimos lograr de una situación inicial donde las familias estaban en situación de aridez, no tenían agua suficiente para regar porque tenían una dotación de cantidad diaria, a una situación donde ya pudieron recuperar sus jardines con plantas, con producción de alcachofas, ciertas plantas, para poder como consumir ellos mismos. Acá tenemos otro proyecto, también a escala individual en una escuela. Esta es una escuela en San Pedro de Melipilla, donde utilizamos en este caso estanques IBC reutilizados para hacer el humedal. Entonces acá podemos ver el proyecto todavía sin plantar, entonces se ve así un poco más seco, y acá ya un poco con sus plantas, ya con los niños de la escuela habitando este humedal, que tiene también una banqueta para que vayan apropiándose del sistema. Y este sistema es de 1000 litros día, también un humedal de flujo vertical no saturado. Tenemos también kits bastante más básicos. Este es un sistema que se implementó por la Fundación Patio Vivo en la región de los lagos, un sistema para tratar 500 litros al día, y este es 100% gravitacional. Se fue bastante interesante también poder reducir un poco la tecnificación del sistema y ver que también resulta, funciona, y podemos también implementar proyectos más pequeñitos, dependiendo la situación. También este año, en el verano, implementamos un sistema en el Estadio Nacional, en la residencia deportiva de alto rendimiento. Este es un sistema que trata 4000 litros al día provenientes de la lavandería del recinto, y se utiliza para riego de todo un área de césped bastante grande, que también es del mismo recinto. Lo interesante de este sistema es que estamos combinando dos tecnologías, humedales y también ozono para la desinfección. Con esto pudimos reducir el área de humedal para el tratamiento, y porque en este caso eso era una problemática, implementar un humedal tan grande. Entonces hicimos esta mezcla y ha funcionado también bastante bien. Tenemos otros sistemas de humedales ya construidos in situ. Este es un humedal en el Cajón del Maipo, en un centro turístico, en Serrania Park. Acá ya tenemos un sistema con membranas y con distintos componentes y un poco más grande, es un área un poco más grande para tratar aguas también provenientes de duchas, lavamanos, y también tenemos unas lavadoras conectadas. Y bueno, nosotros desde el año pasado tuvimos la oportunidad de pasar de esta escala individual, que ya tenemos más o menos 20 proyectos a nivel país, a la escala colectiva, con un proyecto que se llama Mi Barrio Hídrico, que se los va a presentar Pilar. Bueno, Mi Barrio Hídrico es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia,
Por lo tanto, este salto que tuvimos que hacer para pasar de la vivienda individual a la vivienda colectiva nos permite a través de este proyecto también hacer las mediciones y el seguimiento necesario para demostrar que es factible reutilizar las aguas grises también dentro de contextos urbanos, también en viviendas colectivas. Esto es interesante porque si bien la Sole les presentó otros proyectos donde reutilizábamos las aguas grises de las lavanderías, en el Estadio Nacional, por ejemplo, o las aguas grises en escuelas, lo que nos permite la vivienda es tener un agua permanente, porque si bien es más fácil, por ejemplo, captar las aguas de las escuelas, en la vivienda tenemos agua también en los meses de verano, cuando los niños están de vacaciones. Por lo tanto, vale la pena hacer el esfuerzo de demostrar que esto es posible. Este es el concepto detrás del proyecto, donde tenemos viviendas sociales preexistentes y un contexto de sitios eriazos en su alrededor. Y la posibilidad de reforestar estos sitios eriazos utilizando las aguas de estas viviendas. El contexto territorial es en la población Juan Antonio Ríos, en la comuna de Independencia. Aquí está el emplazamiento y la planimetría original de la Juan Antonio Ríos. Esto es una población que se construyó por la Corby en 1960 aproximadamente. Esta fue la primera población obrera que construyó el gobierno. Por lo tanto, también tiene un impacto histórico ir mejorando una infraestructura que era preexistente y que tenía un buen estándar. Aquí se ve una imagen antigua donde podemos entender el contexto urbano que se mantuvo por más de 70 años, que son bloques de vivienda con un buen estándar, con un buen distanciamiento entre las viviendas, pero que dejaba una superficie difícil de administrar para los distintos departamentos de la municipalidad. Pero sí existía también un arraigo y un contexto social interesante, producto también del origen de las viviendas y también la antigüedad. Acá tenemos el blog que nosotros seleccionamos para trabajar, esto de forma estratégica, debido a que, si ven, acá hay una escuela, que es la Escuela Nueva Zelandia, luego tenemos la calle Gamero, y cruzando la calle tenemos los dos blogs que decidimos intervenir entre medio de la escuela y el Centro de Prácticas Ambientales, que es lo que se ve más a la izquierda. Además tenemos el Bosque Miyawaki implementado por el gobierno regional, que es un proyecto bastante grande, como de 3.200 metros cuadrados, de reforestación de esta área amarilla que mostré en la imagen anterior. Esto es el contexto inmediato, pero que se repite en distintas áreas de la población Juan Antonio Ríos. Además, al lado de los blogs, que es el blog 41 y el blog 42, tenemos también un área verde que no existía y que nos permitía hacer este link entre la escuela y el Centro de Prácticas Ambientales para ir armando no solamente proyectos, sino que barrios que vayan consolidándose en torno a los proyectos de infraestructura sustentable. Acá tenemos algunas imágenes de cómo era la situación antes del proyecto, donde tenemos superficies disponibles para reforestar. Acá tenemos el eje que conecta la Escuela Nueva Zelandia y el Centro de Prácticas Ambientales, por donde circulan niños y personas de otras municipalidades también que vienen a conocer los proyectos medioambientales de la Comuna de Independencia. Acá tenemos la imagen objetivo con el diseño, donde ya se puede ver las intervenciones. O sea, tenemos el blog 42 y el blog 41, decidimos intervenir solamente el ala norte de cada uno de ellos, para que las dos comunidades de los edificios que funcionan de forma independiente pudiesen ser parte del proyecto. En línea magenta se ve el alcantarillado nuevo que nosotros tuvimos que hacer en paralelo al alcantarillado que se ve en color azul, que es el alcantarillado tradicional. Entonces,
se ve en esta imagen cómo nosotros hicimos una especie de bypass a las aguas servidas preexistentes para ya no disponerlas en la cámara de alcantarillado anterior, sino que ahora disponerlas en esta nueva área verde reforestada. Aspectos sociales, técnicos y económicos. Es interesante considerar que estamos trabajando en este caso en un proyecto, o sea, en un edificio preexistente. Por lo tanto, cada uno de los recintos húmedos que queríamos intervenir o captar las aguas era diferente. Eso significó para nosotros hacer un levantamiento 1 a 1 de cada uno de estos recintos y de la infraestructura que había en el edificio. Aquí se ve una imagen donde hay un shaft que estaba en desuso y que nosotros metimos una cámara y tuvimos que ver cuál era la situación de ese shaft, que es muy importante en el levantamiento para identificar la cantidad de espacio con la que contamos de forma vertical en estos edificios de vivienda colectiva. Y bueno, haciendo el levantamiento, también identificamos problemáticas que no consideramos al inicio del proyecto, como que en los departamentos de los pisos 1 había una saturación en la línea horizontal y se les devolvían las aguas servidas por los artefactos más cercanos, en este caso las duchas. Esto fue una problemática nueva, pero también una oportunidad de consolidar confianza con los vecinos para demostrar que a través del proyecto podíamos también dar solución a otras problemáticas. Aquí mostramos un gráfico de esta generación de confianza que hablé antes. O sea, en un inicio las expectativas en el lanzamiento eran bajas, las personas no entendían de qué se trataban los proyectos de infraestructura y reutilización de aguas grises. Luego, cuando se dieron cuenta que a lo mejor a través de este proyecto podíamos solucionar una de las dolores más importantes que existían en los dos edificios, se generó una alta expectativa. Pero luego, cuando empezamos las obras, ya tuvimos que entrar con maquinaria pesada, retroexcavadora, y un poco cambiarles los hábitos que ellos tenían, por ejemplo, de dejar los autos estacionados enfrente de sus casas, etcétera. Hubo un abismo de desilusión, y se generaron los problemas más importantes a nivel social. Tuvimos que ser bastante constantes y estar de forma permanente y presencial en el terreno, para luego ya en la etapa más final, donde pudimos sacar los cercos perimetrales y poder ya hacer el diseño de reforestación en conjunto, hubo una nueva revalidación y apropiación del proyecto. Acá quisimos mostrar esta planta para mostrar en planta lo que hicimos a nivel de intervención. Acá tenemos el alcantarillado en azul, el alcantarillado tradicional que salía hacia el poniente, y aquí tenemos el alcantarillado o el proyecto de captación que tuvimos que hacer para redirigir las aguas hacia estas nuevas áreas verdes que estaban hacia el oriente del edificio. Acá tenemos el trabajo que se hizo de forma colaborativa con los vecinos y también con profesionales especialistas en el diseño y la selección de comunidades vegetales, para desarrollar un proyecto que tuviese también un foco educativo en cuanto a cuáles son las mejores especies que tenemos que usar para reforestar. Además, mencionar que estas son zonas que tienen un sustrato bastante compactado, por lo tanto no solamente era llegar y plantar, sino que además tuvimos que sacar 40 centímetros de este sustrato compactado que se ve aquí y reemplazarlo por sustrato técnico, que es una mezcla de gravilla, arena y compost, para que lo que nosotros plantásemos ahí realmente tuviese éxito. Aquí tenemos una ecuación donde pusimos los ahorros y los gastos, un poco para demostrar que este es un proyecto autosustentable si le restamos a los ahorros los gastos, que son el agua reutilizada para riego y el descuento de la tarifa del alcantarillado, menos el gasto energético, que son las bombas, los ensayos de laboratorio que se requieren para cumplir con la normativa, el monitoreo remoto y la mantención.
Aquí tenemos, bueno, el resumen de los beneficios: mejoramiento de la descarga horizontal del edificio, que fue lo que mencioné anteriormente, el aumento de la plusvalía en el barrio. Estos son edificios de buen estándar, por lo tanto, si uno aumenta el estándar también de las áreas que los rodean, va a aumentar la plusvalía de los departamentos privados, disminución de la tarifa de la cuenta de agua común, disminución de la tarifa de la cuenta de agua personal, el riego sostenible con un ahorro estimado de 957 metros cúbicos anuales de agua, mejoramiento de las áreas verdes y disminución de los gases de efecto invernadero, que son todos datos que se pueden medir. Voy a mostrar un poco imágenes rápidas del proceso constructivo para que se hagan una idea de lo que significa hacer un proyecto de reutilización de aguas grises a nivel de impacto. Acá tenemos las zanjas que tuvimos que desarrollar en este bypass en torno al edificio, las cámaras de alcantarillado nuevas que tuvimos que desarrollar. Acá tenemos los ductos nuevos también que tuvimos que incorporar, donde parte de la normativa define que los ductos de alcantarillado de aguas grises tienen que ir de color morado. Esto no es posible encontrar en el mercado, por lo tanto aquí utilizamos esa estrategia de pintarlos con spray. Acá tenemos el antes y el después de la intervención en el piso 1. Esto se hizo solamente en 2 departamentos, que es poder sacar las aguas grises de la vertical por la horizontal, atravesando 2 departamentos. El primero se hizo por una habitación, mejorándole el estándar también de cómo estaba el recinto. Acá tenemos los trabajos de captación que tuvimos que hacer artefacto por artefacto. Acá tenemos la otra intervención en el piso 1, que fue bastante invasiva, porque hay que sacar el agua desde los departamentos, o sea, desde las zonas húmedas del edificio que estaban al interior del edificio, no estaban hacia las fachadas, por lo tanto tuvimos que cruzar con una zanja y también hacer el esfuerzo de mejorar el estándar de cómo estaba el departamento y dejarlo mejor. Dentro de los componentes de los que habló Diego, varios de ellos están soterrados. Nosotros teníamos como 3 metros en la platabanda para poder hacer o instalar los sedimentadores y la planta de elevadora. Por lo tanto, también hay varias obras civiles que hay que considerar a la hora de presupuestar, que son los muros de contención de hormigón, las losas de hormigón, los muros de contención para los jardines. Y bueno, acá nosotros decidimos hacer un proyecto con humedales depuradores in situ, por lo tanto tuvimos que también ejecutar estos muros de hormigón para hacer esta piscina de contención. Ahí se ve en la otra perspectiva, está vacío, y aquí se ve ya las parrillas de drenaje y de ingreso de las aguas y el humedal ya plantado. En el último componente de los que habló Diego está el gabinete de impulsión, que nosotros lo instalamos en un rincón del proyecto de forma estratégica también, para que no sea vandalizable. Aquí es donde están las bombas, los sensores, las válvulas, los programadores. Por lo tanto, este es un elemento que, si se va a instalar en espacio público, hay que protegerlo bastante. Y el estándar de espacio público que se nos solicitó también de parte de la municipalidad, no solamente llegar y plantar, sino que además poner soleras, cercos, el recambio del sustrato, etc. El sistema de riego que implementamos fue a través de planzas que quedaban enterradas luego con el mulch. Estas son planzas por goteo que tienen un gotero integrado. Y bueno, la jornada de plantación también es un elemento importante de desarrollar con el tiempo necesario para poder hacerlo de forma comunitaria. Y bueno, un poco rápido, pero ese es un poco el proyecto ya ejecutado, y ahora la Sole los va a dejar con el análisis de replicabilidad de este proyecto. Bueno, primero quisimos mostrarles que desde el proyecto más pequeñito que les mostramos, de un kit gravitacional, hasta el barrio hídrico, obviamente vamos a tener distintos costos de implementación. Entonces, podemos ir desde proyectos más pequeños de 30 UF, 1 millón de pesos, hasta el proyecto barrio hídrico, que estamos hablando de desde 80 millones de pesos, 40 millones de pesos, dependiendo del tamaño. Entonces, cada proyecto es particular, pero claramente va a depender de varios factores. En relación al proyecto barrio hídrico, nosotros hicimos un análisis más específico
y por ejemplo tenemos costos relacionados a captación, a tratamiento, a disposición, y va a depender de la cantidad de departamentos, de si vamos a intervenir una infraestructura nueva o una infraestructura existente, o si vamos a hacer economías de escala, por ejemplo, al arreglar las redes de alcantarillado, en esa misma instancia separarlas, ahí vamos a tener también economías. Tenemos líneas de financiamiento a través del Ministerio de Vivienda para poder replicar este proyecto, con las cuales estamos trabajando, que son los subsidios de mejoramiento de vivienda y barrios, o en proyectos nuevos, el decreto 49 del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, que tienen financiamientos asociados a líneas de eficiencia hídrica para la vivienda. También nosotros hicimos un análisis de replicabilidad multicriterio con herramientas de geoinformación, y pudimos analizar, acá podemos ver en rojo, las áreas donde serían prioritarias hacer proyectos en la Comuna de Independencia. Eso lo hicimos a Alcance Independencia, donde seleccionamos áreas donde tenemos infraestructuras donde podemos captar el agua y áreas públicas donde podemos implementar los sistemas y donde podemos recuperar o regenerar áreas verdes que hoy en día son eriazas. Tenemos barrios ya más específicos en Zoom, como la población Juan Antonio Ríos, donde la mayoría del territorio que rodea los bloques de vivienda son prioritarios, y también tenemos otros sectores de otros barrios, principalmente de vivienda social, donde también podríamos generar este tipo de proyectos, y donde, por ejemplo, las tipologías son un poco más sencillas porque tenemos los baños hacia el exterior. Y también quisimos agregar acá una lámina final de bonus, con algunos tips de eficiencia hídrica que ustedes pueden implementar y que son más sencillos, como, por ejemplo, utilizar griferías de tipo monomando, en vez de tener llaves independientes de agua fría y agua caliente, ya que las aguas al mezclarse en un solo conducto se está generando un ahorro, o implementar aireadores también en la grifería, donde podemos ahorrar entre un 40 y un 60% del agua. Si somos eficientes en ducharnos y tomamos duchas cortas, por ejemplo, entre 3 y 10 minutos, y además utilizamos cabezales de ducha eficientes, podemos ahorrar ahí, como se ve en la imagen, una ducha de 21 litros versus una de 160 litros cada día. También lo mismo con los estanques de WC, utilizando estanques de doble descarga o bien estanques eficientes, podemos también generar un alto ahorro. Y también, bueno, proyectos más, estos tipos de estanques de WC tipo Ecosan, también podemos generar ahorros importantes, donde tenemos que las aguas que nos lavamos las manos van directamente al estanque, entonces es todo un ahorro, y por ejemplo una aproximación es que podemos ahorrar más de 8.000 litros al año por persona al implementar este tipo de sistema. Bueno, entonces nosotros como empresa queremos avanzar hacia modelos de riego sostenibles. Creemos que la ciudad no se puede regar con agua potable, un poco esa pregunta que hicimos al comienzo, de que hoy en día estamos gastando más el agua que consumen 4 millones de personas. Bueno, si estamos en riesgo hídrico, tratemos de que esa agua potable se utilice para el consumo y que nuestra agua residual que está ahí lo usemos para regar. Por último, los invito a escanear este QR si es que quieren recibir los resultados del proyecto Barrio Hídrico, ya que como es un proyecto de investigación, vamos a estar generando data de cuánto ahorramos, de la calidad de las aguas, de los impactos sociales, ambientales, etcétera, del proyecto. Bueno, y ahora los invitamos también a un espacio de preguntas. Voy a dejar de compartir la presentación para poder vernos las caras, y así dejamos el micrófono abierto para dudas, comentarios y preguntas. Muchas gracias. Quizás lo sacamos de presentación y lo dejamos. Hay que dejar de compartir. No, muchas gracias. Ahí Pilar, Sandra y Diego. Soledad. Ay, perdón, Soledad. Muy interesante lo que están mostrando, este modelo nuevo de riego sostenible para enfrentar este riesgo hídrico que hoy día todos estamos viendo. He visto varios comentarios ahí de felicitaciones en el chat, de también algunas comentarios, a lo mejor dudas. Esta segunda etapa de la charla es justamente para eso, para que podamos ahí un poco recoger las impresiones de los asistentes. Sí, entre medio voy a dejar un datito que voy a dejar en el chat, un link para que puedan dejar su asistencia.
ahí entran a ese formulario y pueden dejar la asistencia del día de hoy, ya que luego ahí probablemente nos van a pedir este listado. El formato en que lo vamos a hacer es que estamos en un formato que todos los asistentes tienen en la cámara y el micrófono bloqueado, pero la idea es que quien quiera hacer un comentario, una consulta, hacer una reflexión respecto a lo que nos mostró aquí Ecological, pueden arriba levantar la manito. Arriba todos tienen una manito que dice participar. Eso nos permite detectar ahí quien quiere hacer algún comentario, alguna reflexión o una consulta, y les podemos abrir el micrófono, ¿ya? Por mientras, para que ahí se atrevan, porque vi varios comentarios, pero ahí, ya, el primero es Ismael Auger. Le voy a abrir su micrófono. Ya, Ismael, ahora usted puede abrir el micrófono y lo desbloquea, usted puede abrir y contarnos. Sí, ¿me escucha? Sí, se escucha. Ya, claro, es como alguien decía, súper interesante la exposición. Yo agradezco este tipo de información, ha sido muy instructivo, ha sido muy complementario. Yo estoy participando en el equipo verde en el Congreso, donde yo trabajo, y la verdad es que son, si bien es cierto, no son materias que están surgiendo en el ámbito social o nacional ahora, no son recientes, ¿cierto? Hay un énfasis en estos tiempos de poder proteger el medio ambiente. A mí me saltan ciertas dudas que son más bien prácticas. Por ejemplo, había ahí en la exposición un dato que tenía que ver con el financiamiento y con los costos. Y eso ya despeja un poco, porque yo lo estoy pensando cómo implementar una cosa así, cómo se podría llegar a implementar una cosa así, un sistema así, en el lugar donde yo trabajo, que es un edificio grande, corporativo, de mucha gente, de muchas oficinas, de una cantidad impresionante de baños también. Entonces se consume mucha agua. Y además, si ustedes conocen el Congreso, los que han visitado el edificio, está rodeado por un parque el edificio, por jardines, por pastos, árboles grandes. Yo me imagino que los árboles que hay también son árboles, hay varios árboles que son de consumir mucha agua. Una de las preguntas que me hacía, ¿cómo se difunde? Porque no sé si los proyectos que se mostraron en la presentación tienen que ver con, me imagino que no, esta es una idea mía, financiamiento de los involucrados, de los vecinos, o fue un financiamiento que venía desde el ministerio o de concursos, ¿cierto? Es cómo se involucraba la municipalidad en esos casos puntuales. Yo me imagino que en el caso del Congreso no tendría que recurrir a la municipalidad, por ejemplo. Pero cómo se difunde, porque yo estoy en una posición bastante modesta, por así decirlo, no ocupo un cargo de jefatura, mi influencia no es mayor, no tiene mayor incidencia en la corporación, pero hay personas que sí tienen una incidencia inmediata con la autoridad directa del Senado, en este caso, y cómo se difunde en esos términos, porque lo encuentro interesante por lo que les decía, o sea, la cantidad de agua, y eso no es una impresión mía, es efectivo. La cantidad de agua los niveles de consumo de agua son estratosféricos por las dimensiones del edificio y por la cantidad de gente que funciona a diario aquí en el edificio. Eso, fundamentalmente, cómo llega la difusión y cómo manifestárselo en esas instancias. Ismael, gracias por tu pregunta. Respecto al Congreso, obviamente sería factible realizar un proyecto de aguas grises independiente de la cantidad de agua. Eso habría que calcularlo. Ahí el mayor desafío sería la captación de las aguas. O sea, entrar al edificio a diferenciar el alcantarillado, ¿cierto? Hacer hoyos, hacer zanjas, hay que ver ese tipo de factibilidad y complejidad. Pero no necesariamente es una intervención mayor, o sea, la decisión de cuáles artefactos captar o cuáles recintos húmedos captar
es parte del análisis. No es necesario captar todos los artefactos y todos los baños de una edificación, sino que se hace un balance entre la cantidad de agua que uno puede disponer, por ejemplo, en las áreas verdes, y captar la cantidad de agua que sea necesaria. Perfecto. Respecto a la visibilidad, bueno, nosotros estamos intentando llevar esto más rincón, así que agradecemos también esta instancia para poder presentarlo a todos los presentes. Estuvimos en Expo Agua el mes pasado, tratando de visibilizar estos proyectos, pero claro, también es un desafío para nosotros poder generarlo. Respecto al financiamiento, el proyecto Barrio Hídrico fue financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología mediante un proyecto de investigación aplicada. Y hoy en día estamos intentando y trabajando junto al Ministerio de Vivienda para generar una línea de financiamiento permanente para ese tipo de proyectos. Pero aún no se puede, o sea, estamos trabajando para hacer ciertas modificaciones en los decretos y en los subsidios disponibles para poder incorporarlo. Pero no es dinero que venga de la comunidad, sino que es platas públicas en el fondo que van a mejorar la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible. La municipalidad se involucró en pedirnos que hiciésemos un estándar de espacio público superior al que nosotros teníamos considerado en el proyecto y se comprometió a hacer un aporte adicional para lo que mencioné en alguna de las diapositivas, que era poner soleras, recambiar el sustrato, etcétera, que no estaban tan vinculados a la planta de tratamiento en sí misma. Claro, que fue como un 10% del proyecto, finalmente, lo que puso la municipalidad. Bueno, gracias. Yo finalmente agradezco la instancia porque la semana pasada tuvimos otra presentación que daba lo abordaba desde una perspectiva histórica este tema, y la verdad que ha sido muy enriquecedor. Yo creo que cada vez que uno va adquiriendo estos tipos de conocimiento, va enriqueciéndose a sí mismo y va también difundiendo desde lo pequeño, digamos, a lo macro, este tipo de información. Así que un millón de gracias. Súper, muchas gracias, Ismael. Muchas Blanca, gracias, perdón. Ismael. Sí, dale, María José. Ismael, y bueno, vi más de unas personas que dejaron su contacto ahí en el chat que tienen ganas de tomar contacto con ustedes para conocer la posibilidad de implementar esto. Aquí, como dijo Blanca al principio, tenemos instituciones públicas y privadas grandes, medianas, pequeñas, pero todos con un camino común, una ruta común, que es en el fondo incorporar la sustentabilidad ambiental en el funcionamiento diario de sus organizaciones. Por lo tanto, es súper ad hoc en el fondo lo que ustedes muestran y la posibilidad real de hacerlo a escalas grandes, a escalas medianas, a escalas pequeñas. De todas maneras, Ismael, ahí del Senado, me imagino, si tiene interés, nosotros tenemos nuestra contraparte en el Senado, Claudia Jorquera, Jimena Amigo, que ayer de hecho estuvimos en reunión con ellos viendo cómo van avanzando. Para que todos sepan, el Senado está con una línea estratégica de sustentabilidad súper potente. Por lo tanto, si tienen ganas de conocer y de poder tomar contacto, lo pueden hacer directamente con ellos, o bien nos pueden pedir a nosotros ahí ser el puente de comunicación. Nosotros felices de aportar que se puedan generar estas relaciones y conexiones para ver si es posible apuntar a este mundo. Yo voy a conversar con ellas. Gracias por la Vale. información. Voy a conversar directamente con ellas a ver en qué avanzamos. Muchas gracias. Súper, muchas gracias, Esteban Ismael. del Senado, perdón, Esteban por ahí vi que dejó también, que pidió que lo contactaran. Sí, Si no me equivoco. el equipo de Ecological dejó el contacto de ellos. Entonces ahí está directamente el link para que puedan, está ahí su correo electrónico en el chat, para que ahí puedan hacer directamente el contacto con el equipo. Y claro, súper interesante. Le agradecemos también a Ismael por sus palabras respecto a este ciclo. Claro, iniciamos la semana pasada con un poco de filosofía respecto a lo que se entiende hoy en día por sustentabilidad, por ambiental, por cómo la vemos nosotros como habitantes de este planeta. Y ya, pues eso fue como un inicio. Ahora queremos en las siguientes charlas tener ya como cosas quizás más concretas e innovadoras,
o distintas a lo que hemos realizado en los ciclos anteriores. Por eso aquí tenemos esta oportunidad de poder conocer acá lo que nos han presentado Ecological y todo lo que han desarrollado en distintas áreas. O sea, vimos experiencia en ámbitos rurales, pero también súper concretas en las ciudades, en zonas urbanas que uno de repente pensaría que son menos factibles o simplemente no se nos hubiera ocurrido. Así que también agradecer por mostrar esas experiencias. Voy a seguir con otra manito, que es la de Mauricio Riquelme. Ahí le permito abrir su micrófono, Mauricio. Lo desbloqueé y ahora usted tiene que abrirlo. Mauricio. ¿Escucha o no? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Hola, Blanca. Oye, muy buenos días. Yo soy Mauricio Riquelme, presidente del Comité de Oficina Verde de la empresa ASMAR, el astillero ASMAR Valparaíso. Está todo nuestro comité conectado hoy día y estamos muy contentos de escuchar y ver la presentación de Ecological, que nos pareció muy potente y nos pareció muy pertinente, además por todas las circunstancias y el contexto que se vive climático y también de desarrollo de proyectos y una serie de otras consideraciones. Y la verdad es que para nosotros también es un bonito desafío ver que estas cosas se pueden ejecutar. Nosotros estamos en Valparaíso en un área que data de la construcción nuestra. Los terrenos nuestros datan de 1870, 1890. Nuestros edificios son de 1920, más o menos de ahí. Y toda nuestra infraestructura, de alguna manera, es bastante antigua. Y desarrollar un proyecto como este se ve como muy atractivo y suena bastante bien, además, en línea con nuestros intereses. Y por eso que la pregunta que yo quería hacer es si es factible ustedes hagan algún tipo de levantamiento, un diagnóstico de la situación en base a la realidad nuestra, digamos, y si existe la forma de generar algún diagnóstico, a partir del diagnóstico, digamos, alguna propuesta de desarrollo de proyectos o algún tipo de iniciativa que sirva para mejorar nuestra gestión hídrica y la sustentabilidad, obviamente, de la empresa al fin del proceso. Gracias, Mauricio. Sí, de todas maneras. O sea, nosotros, antes de hacer cualquier tipo de proyecto, generamos un estudio y un levantamiento de cuál es la situación, y como también le comentamos a Ismael, hacer una intervención en un edificio no necesariamente es intervenirlo de forma completa, sino que se hace un análisis y se busca dimensionar el proyecto en función de los objetivos de cada cliente. Entonces, de todas maneras, podemos ir a hacer una visita técnica para ver la viabilidad de un proyecto allá en su fábrica. Sí, de todas maneras, lo esperamos, encantado. Dejé mi correo ahí para que nos pongamos en contacto. Buenísimo. Muchas gracias, se pasaron, los felicito. Gracias. Súper, gracias Mauricio de ASMAR Valparaíso. Tenemos, bueno, ahí está su contacto y todo, así que ahí seguramente van a seguir las conversaciones. Ahora tenemos a Felipe Mieres. Ahí, Felipe, abro su micrófono. Lo desbloqueo, en verdad, lo desbloqueo y usted lo abre. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Quería saber si tienen una estimación de los gastos operacionales para el caso de Independencia y tal vez los requerimientos de personal, cuidado también de la infraestructura que allí se instaló en términos de vida útil, mantenciones. Sabemos que los condominios en general requieren ciertas mantenciones que a veces los comités no funcionan muy bien, para tener más o menos una incidencia en términos del impacto y los requerimientos. Y lo otro, se han podido tal vez acercarse a la institucionalidad en términos de poder incorporar esto previo a la construcción, de manera que todo este análisis que tienen que hacer en términos de habilitar ductos para poder reinsertar este sistema pueda tal vez nacer en el origen. Estoy pensando en condominio de vivienda social u otro, de manera que quede incorporada en la normativa vigente.
Y por último, felicitarlos, creo que es una iniciativa relevante para el país. Gracias, Felipe. Respecto a la primera pregunta, en relación a la mantención y operación de los sistemas, tenemos el análisis, calculamos específicamente el ahorro que vamos a generar anualmente y los gastos, y con el proyecto de Independencia nos da un ahorro anual de aproximadamente 800.000 pesos, ¿ya? Por agua que se va a ahorrar versus los gastos que vamos a ejecutar de ensayo de laboratorio principalmente, que son 2 veces al año, y el gasto eléctrico. También, bueno, respecto como al personal de mantención, más que nada jardinería para la poda de los humedales y de los jardines, que son contratos que la municipalidad ya tiene. O sea, algo importante es que la copropiedad no se hace cargo de este sistema porque el sistema es de interés público. Por lo tanto, el titular del sistema, el dueño, es la Municipalidad de Independencia. Eso es muy importante porque, como tú bien dices, estas copropiedades no están organizadas, no tienen gastos comunes. Entregarles esto para que ellos se hacen cargos, al final puede ser un problema. Entonces, eso es súper delicado para estudiar en cada caso quién va a ser finalmente el propietario del sistema y el que se tiene que hacer cargo. Si bien genera un ahorro, puede igual ser complejo para que lo gestione una copropiedad, porque tiene que hacerse cargo de cosas de ensayos, pagos eléctricos, etcétera. De hecho, complementando lo que dice la Sole, algo que no mencionamos en la presentación es que todos estos terrenos que rodean los blogs son de Serviu. Por lo tanto, nosotros para poder aplicar esta metodología, es decir, que la municipalidad se hiciera cargo, tuvimos que hacer una gestión de traspaso de los terrenos en comodato a la municipalidad por un periodo de 5 años inicialmente. Esto para que realmente la municipalidad fuese la propietaria de la planta de tratamiento, más allá de que el agua venga de la propiedad privada. Y como un poco un requerimiento del sistema, se llegó a un acuerdo con la municipalidad de generar un convenio de mantención y operación a largo plazo. Entonces, con eso vamos como a dejar amarrado a que este sistema que sea sostenible en el tiempo. Entonces, ahí caso a caso hay que evaluar quién se va a hacer cargo y dejarlo ojalá amarrado en un convenio. Respecto a tu segunda pregunta, ¿Valeria? Respecto a la institucionalidad, bueno, como les presenté, está el Decreto Supremo 10 que viene a modificar la UU. Esto es respecto a nuevas edificaciones, entonces según las diferentes características que les mostré en la tabla, pueden ir a ver este decreto o bueno, les vamos a compartir la PPT y van a tener el detalle. Pero entonces, para cierto tipo de edificación nueva, viene a estar obligado, pero lamentablemente para edificios de tipo vivienda, la reutilización de aguas grises quedó como optativo. Entonces, a la fecha no hay una obligatoriedad para reutilizar las aguas grises a nivel vivienda, pero sí una motivación que puede, bueno, y está en relación con tema de gastos y ahorros, es que la reutilización de aguas grises también, según normativa, va a estar asociada a una reducción de tarifa de alcantarillado. Esta reducción aún no se establece, digamos, puntualmente, porque, bueno, es un decreto que entró en vigencia recién el año pasado y, como bien saben, todos estos procesos normativos, tarifarios, toman tiempo en implementarse, pero sí viene, digamos, a motivar, sobre todo a nivel domiciliario, la reutilización de aguas grises. Entonces, institucionalmente hay ciertos edificios nuevos que van a estar obligados, pero en cuanto a las viviendas, no. Ahora, para las viviendas existentes, existen subsidios para el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado existentes. Y es ahí donde nosotros le hemos propuesto a la municipalidad que en esa instancia, en cuanto hay que ir a mejorar el sistema de alcantarillado, cambiar el asbesto cemento por ductos de PVC, etcétera, se haga el esfuerzo de hacer la separación de las aguas. Adicionalmente, tal vez podrían explorar Fondeve, creo que ahí también hay una buena oportunidad, que es el fondo que administran las municipalidades para el mejoramiento de condominio. Bueno, en nuestro caso, en el instituto, obviamente puede ser una materia muy afín, entendiendo que nuestras infraestructuras están por naturaleza vinculadas a superficies deportivas y a superficies de área verde. Por lo tanto, ahí también hay una oportunidad en términos de también la huella que se nos está midiendo en términos de consumo hídrico y otras materias de gestión de energía. Y tal vez, por último, dejarlos invitados para la Bienal de Arquitectura. Adicionalmente, yo pertenezco al Comité de Arquitectura Deportiva del Colegio de Arquitectos
va a haber una charla intercomité de áreas verdes, tecnología y deporte, donde toca justamente estos temas, ¿ya? Creo que debieran acercarse al Comité de Arquitectura Deportiva, yo después les puedo dejar un contacto, y creo que ahí también puede haber una buena oportunidad en términos de parte de las obligaciones que tiene el Colegio de Arquitectos en términos de proponer cambios normativos a las instituciones públicas. Eso, y agradecerle la exposición. Buenísimo, gracias Felipe. Ahí si nos puedes escribir, nosotros dejamos nuestro contacto para darle curso a lo que estabas mencionando. Sí, muchas gracias ahí, Felipe. Igual es súper bueno que vayan surgiendo. Esa es la idea también de estas charlas, que las distintas instituciones que participan del programa Oficina Verde, como verán, cada uno tiene su quehacer, pero hay algo que los vincula y los une, y por eso están presentes acá, que es el tema de ir mejorando la sustentabilidad, ya sea en su entorno, ya sea en su quehacer, ya sea quizá algo más interno en su oficina. Así que agradecemos el interés, estamos muy contentos. Vamos a seguir con otras preguntas. Sí, voy a hacer un paréntesis que tengo 60 personas inscritas, pero tengo 70 y habían llegado hasta como 90 personas participantes. Entonces, por favor, quien no se ha inscrito, que deje sus datos ahí en el formulario, ¿ya? Sigo con María Gabriela Carrillo. Ahí le voy a abrir su micrófono. María Gabriela, puede abrir su micrófono y conversamos. ¿Tu video? Perdón, puede que se me haya subido la manito. Ya, ok. Sí, gracias. No hay problema, no se preocupe, puede pasar. Sigo entonces con Roberto Guarda. Roberto, voy a abrir su micrófono. Hola, ¿me escuchan ahí? Hola, buenas. Sí, se escucha. Sí, no voy a prender mi cámara por el tema de cobertura, porque estoy aquí en el campo, así que no hay problema. Estoy en la comuna de La Unión. Bueno, les quería comentar, yo soy dirigente de un comité de agua potable rural desde hace como 4 años ya aproximadamente. Estamos trabajando no solamente en entregar agua, sino que por ley, partiendo los comités, nos obligan a hacernos cargo del saneamiento de esta. He escuchado principalmente que la presentación está enfocada en el área urbana, pero en el área rural hay otras complejidades que igual me gustaría compartirlas, principalmente que es el costo del tratamiento del agua servida, porque se reparte entre menos, porque la densidad de población es mucho más pequeña, y más aún cuando las casas están medias distantes. En ese contexto, nosotros el año pasado postulamos en FPA, Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, y construimos un humedal depurador vertical, sí, vertical creo que es el nombre, con la empresa Humedal Chile, una muy buena empresa que la recomiendo porque ellos nos cumplieron súper bien, y sabe que nos ha costado, lo cuento como experiencia, el poder incentivar a que más personas lo puedan hacer, porque yo en la región que yo vivo, que es los ríos, si bien hay harto problema de agua, la gente aún no lo entiende como una urgencia. Así que creo que hay un desafío de qué manera podemos hacer entender a la gente de la urgencia de cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de tratamiento de agua, nuestros hábitos de darle importancia a esta cuestión. Y de verdad, uno como dirigente, de repente hablar en una muralla, hablar en la asamblea, que es súper complejo porque la gente, la mayoría, el 80% de las personas no les interesa, no participa en los talleres que uno organiza, uno planifica cuestiones y finalmente se va transformando como en algo que te empieza a agotar. Y es como un desahogo que también hago aquí, que uno, no todo de repente uno es bueno, no todo es positivo, digamos, decir que uno cuenta las cosas buenas nomás, y creo que ahí hay un desafío importante de qué manera facilitamos este tipo de conocimiento a la gente. Lo hacemos de una manera, entiendo que tiene que ser técnica, y me gustó de la manera que plantearon la presentación porque mostraban imágenes, era como entretenido el verlo, y partiendo que uno está interesado en que esta cuestión funcione.
pero sí hay un desafío importante de qué manera planteamos las cosas y de qué manera entusiasmamos a que más gente participe. Es más o menos esa es la reflexión que quería hacer. Roberto, muchas gracias por tu reflexión. Compartimos mucho el tema social, la dificultad que es instaurar esta nueva cultura. A nosotros en este proyecto Barrio Hídrico que les presentamos, la mayor dificultad fue la social, justamente, y les mostramos esa curva de las expectativas y cómo en realidad cuando comenzamos el proyecto fue súper complejo. Tuvimos algunas vecinas que estuvieron en contra del proyecto porque le tenían miedo un poco a los cambios, a las retros, o no veían que esto iba a ser positivo. Y después de a poco se fue generando, instaurando de nuevo la confianza al ver los resultados y el proceso final. Pero es súper difícil cuando estás partiendo de algo que nadie conoce. Lo bueno es que tú ya tienes un proyecto implementado con Humedal Chile y ahí tienes algo que mostrar con buenos resultados. Nosotros ahora tenemos este proyecto Barrio Hídrico implementado y después de esto se nos empiezan a mirar distintos vecinos que pasan por ahí, que quieren replicarlo, ya con una experiencia concreta y positiva. Pero sí es un tremendo desafío lo que dices y lo compartimos totalmente, ese dolor y ese desahogo que planteas. Eso era mi tema. También creo que es súper interesante lo que comentas de que hay zonas o regiones en que quizás la cantidad de agua no es el problema, sino que hay otros problemas asociados al saneamiento y que las estrategias de eficiencia hídrica también apuntan a resolver ese tipo de problemáticas, no solamente regar, sino que también no contaminar las napas, etcétera. Y agradecemos ahí a Roberto por un poco exponer su experiencia, su reflexión, también que va un poco a la vanguardia y se atrevió y da fe de que sí se puede, que es una alternativa. Ojalá tenga más vecinos ahí en su comunidad que se atrevan como él y se vayan contagiando. Él mencionó el FPA. El FPA es el Fondo de Protección Ambiental, que es del Ministerio de Medio Ambiente. De hecho, nosotros estamos en el Departamento de Gestión Ambiental Local, pero pertenecemos a una división de Educación Ambiental y Participación Ciudadana, y el departamento hermano amigo es el del FPA. Así que nos pega ahí fuerte como por la alternativa que da Roberto en cuanto a quizás buscar financiamiento para este tipo de proyectos. Yo voy a dejar ahí en el chat justamente el link para que puedan visitar la página del FPA. Está justo ahora, estamos en etapa de postulaciones, así que para que revisen hasta el 2 de octubre están las postulaciones al FPA para que vean ahí las bases. Son hay requisitos para distintos tipos de fondos, de tipos de proyectos a los que se quiera postular, así que ahí para que lo revisen. Nos queda una manito. Voy a volver para darle la palabra a Carlos Villanueva. Ahí, Carlos, le desbloqueé el micrófono, así que ahora usted lo puede abrir. Carlos. Carlos Villanueva. Tiene que desbloquear su micrófono, o sea, abrir su micrófono. Yo solo lo desbloqueé, pero está apagado en este momento. Entonces usted tiene que abrirlo. No. O a lo mejor se le abrió sin querer. No sé. No tenemos más manitas levantadas, entonces es que aquí, o a lo mejor tiene un problema técnico, Carlos. Voy a mirar en el chat. Ahí. No. No fue ecológica lo que escuché. Sí, había una pregunta en el chat. Sí, dale. ¿Si es viable un proyecto con las aguas de las piscinas? Bueno, en cuanto a soluciones basadas en naturaleza, existen piscinas con métodos de depuración natural, piscinas biológicas o piscinas naturales. Generalmente son piscinas que tienen todo un sistema de tratamiento incluido con diferentes tipos de medios de soporte, medios filtrantes, plantas que se encargan de mantener el agua de la piscina, digamos, limpia para baños, digamos. Pero si es que
empezamos a hablar de las aguas grises, ahí no es recomendable, digamos, tirar aguas grises, aunque estén tratadas, a estos sistemas, digamos, de depuración natural, porque finalmente la piscina igual tiene un objetivo ornamental y recreacional, que si es que le incorporamos agua gris, aunque sea tratada, va a aumentar, digamos, los niveles de nutrientes del agua, y lo más probable es que el agua empiecen a crecer algas y se torne verde. Pero digamos que se pueden hacer, digamos, sistemas naturales de piscinas con plantas y piedras, de tal manera a tener un sistema, digamos, mucho más sano, sin cloro, sin productos químicos, e integrado, digamos, al territorio, al paisaje. Esto ayuda a fomentar también la biodiversidad local. En el momento en que uno hace una piscina natural van a empezar a llegar aves, insectos, pero mezclar aguas grises con una piscina, personalmente no lo recomendamos. También se pueden utilizar las aguas de una piscina, porque hay piscinas que requieren un recambio semanal, por ejemplo. Esto la Municipalidad de Santiago tenía esa problemática. Entonces, las aguas de la piscina, en vez de botarlas al alcantarillado para el recambio, también se pueden tratar y reutilizar para riego, por ejemplo. Perfecto, Bueno, muchas gracias. si alguien está interesado en explorar esto de las piscinas, también nos dedicamos a hacer ese tipo de proyectos, por lo que nos pueden escribir si es que tienen alguna consulta o cualquier cosa, si tienen un proyecto en mente. Perfecto, gracias ahí Sandra y Diego por la respuesta. La pregunta la había hecho Sandra Andrade en el chat. Mi nombre. ¿Aló? Ahí, ¿Aló? Carlos Pudo. Hola. Hola, Carlos. Mira, yo soy de la Oficina Verde integro el grupo del Senado, ¿ya? Pero ya mi colega Auger hizo la consulta que posiblemente pueden ayudar, pero quería ver la parte comunitaria, digamos. Yo vivo en la Florida, donde tenemos un terreno eriazo de 850 metros cuadrados, que se va a ocupar como multicancha, qué sé yo, área recreativa, y tenemos en esa comunidad como 35 casas. Y la verdad que, ¿cómo podríamos implementar este sistema como para regar el pasto que se va a plantar ahí? ¿Cómo podemos mejorar esa idea, digamos, en la comunidad? ¿Ya? Porque si hay un beneficio, digamos, cómo poder hacerlo como comunidad, porque tenemos un grupo implementado con personalidad jurídica y qué sé yo, cómo hacerlo a nivel ministerial. Eso es. Gracias. Muy buena Carlos, presentación. gracias por tu pregunta, Carlos. Una consulta, ¿las viviendas están construidas o las van a construir? Y por otro lado, ¿piensan postular algún subsidio en el caso de que todavía no estén construidas? No, están construidas, son construcciones de 50 años. Ya. Bueno, hoy en día no hay muchos financiamientos disponibles para esa escala de proyecto y también para viviendas privadas. Entonces, es un poco más complejo cómo hacerlo. ¿Y este terreno eriazo también es privado o, por ejemplo, es municipal? Pertenecía a la comunidad, y para poderlo implementar se entregó en comodato a la Municipalidad de la Florida. Ya. Este mes. Ya, entonces, claro, en términos de la planta, en términos de la planta de tratamiento, como hoy en día está en comodato para la municipalidad, se podría ejecutar con recursos públicos, pero el tema de la captación de las aguas, o sea, meterse a cada vivienda, a intervenir el alcantarillado y captar las aguas, hacer una red compartida que canalice todas las aguas hacia un punto que esté en el parque para regar, esa parte sería más complejo de ver cómo financiar. Yo no sé si ahí desde el ministerio conocen algún instrumento que podría servir para mejoramiento del alcantarillado privado. Ya. No sé, ¿alguien me podría dar una solución con respecto a eso?
yo por ahora desconozco para tema privado, entonces se podría ejecutar la parte del plan de tratamiento y la disposición en este nuevo parque, con financiamiento Claro. público, pero para mejorar el alcantarillado en la comunidad misma, no son viviendas privadas, entonces ahí no sabría cómo, porque no son viviendas sociales, ¿verdad? No. Es más complejo. A ese parque dan como 8 viviendas directamente. Ya. Además, Claro. no, claro. ¿Ya? Sí, ahí Era una estamos. idea, Bueno, era una idea si se podía hacer, porque todo lo que va a beneficio de la comunidad es bueno, ¿ya? sí. Pero si no es así, no importa, no te preocupes. Muchas gracias. Gracias Muy igual, amable. Carlos, por exponer su inquietud. Igual esa es la idea de este espacio, por último, comentar y discutir. Hay ciertos, quizás otra persona también tenía su misma duda y su misma como inquietud de un espacio que sea privado. Ya, lamentablemente como lo están, como lo que trabaja Ecological o la experiencia que ellos tienen es más a las que fueron presentando en su exposición. Ya. Tenemos otra manita levantada y por el tiempo que deberíamos estar terminando a las 11:30 sería la última consulta, es de Jacqueline Jurado. Jacqueline, ahí desbloqueé su micrófono y puede hacer su reflexión. Hola, ¿me escucha? Hola, sí se escucha. Hola. Nosotros trabajamos efectivamente, yo pertenezco al Parque Estadio Nacional, Planificación, y trabajamos con Ecological, el tema de las aguas de tratamientos grises de la lavandería. Ya, ha dado resultados, ahí hay unos temas técnicos que me imagino que el encargado del contrato se va a comunicar con la empresa, pero también contarles de que como parque estamos muy preocupados de toda esta situación, implementando varias cosas. Se está trabajando un plan de sustentabilidad y sostenibilidad para que nos puedan decir qué se hace con todo este parque, de manera que sea, esa sea la visión, un parque sostenible y sustentable en el tiempo. Estamos ahí esperando que este equipo nos entregue las directrices para ver de qué forma vamos a tratar las aguas de la piscina, por ejemplo, donde poder tal vez poner paneles fotovoltaicos y este tipo de cosas. Así que sí, la empresa, nosotros lo podemos decir, da una muy buena herramienta para ese tipo de tratamientos. Nosotros lo vivimos, lo experimentamos, y ellas trataron conmigo en algún momento cuando hicieron la entrega de la planta. Así que sí, yo les recomiendo totalmente. Y el cambio, eso, comentarles más que nada que como parque estamos bien preocupados de estas instancias y se está trabajando en un plan de sustentabilidad y sostenibilidad. Excelente. Como comentario. Súper, muchas gracias, Jacqueline, por su comentario. Nada de esto estaba preparado. Oye, yo voy a meter la cuchara. Sí, yo soy vecina de Ñuñoa y usuaria de todos los fines de semana del Parque del Estadio Nacional, porque llevo a mis hijas a los skateparks. Y efectivamente es un lugar maravilloso que está disponible para la comunidad, y todos no sabía de esto que estaban haciendo de estas humedales que mostraron ahí con ozono, creo que entendí que era para disminuir su superficie, así que felicitaciones. Y de todas maneras, Jacqueline, como si ustedes tienen como intenciones, independiente obviamente de lo que están trabajando a nivel de contratos con Ecological o con otras empresas, el ministerio siempre está disponible. El IND ha sido una institución que ha estado siempre trabajando con nosotros, que son parte de Oficina Verde también, y también les toca el PMG Estado Verde. Si tienen intenciones o buscan ideas de cómo incorporar elementos de economía circular más profundo, ahí hay harta resto de poda también para tratar, para pensar en valorización de residuos orgánicos. Hay superficies interesantes desde captación de aguas lluvias también, que podría ser. Ya no llueve tanto en Santiago, pero igual cuando llueve harto. Hay temas interesantes, así que nos pueden contactar y ver de qué manera podemos ir evaluando de qué otra forma se incorpora sustentabilidad en el parque, que creo que también sería un modelo educativo súper interesante.
Exacto. Bueno, como eres usuaria, te comento que muy pronto van a haber códigos QR por todos lados porque vamos a empezar con encuestas que ya se están trabajando para también tomar las opiniones de nuestros usuarios, de nuestros vecinos. Eso. Qué bueno que hagas uso del parque. Súper. Ahí muchas gracias entonces a Jacqueline por un poco contarnos qué está haciendo y la invitación. Así que por lo menos los que somos de Santiago tenemos ese espacio para ir a visitar. Son las 11:29. Así que ya estamos en tiempo de dar cierre a esta segunda charla de este ciclo. Les agradecemos ahí a Soledad, a Pilar y a Diego por la exposición súper clara. Ahí tras bambalinas está Alejandra, Vicente y Camilo del equipo de Ingeniería Sustentable. Vamos a seguir teniendo estas charlas. Hay un break. Entendemos que estamos haciéndola cada 2 semanas, pero nos correspondería la del 18 y vamos a estar probablemente todos en otros menesteres. Así que la próxima charla va a ser ya a vuelta de las fiestas patrias, como el jueves 25, siempre es más o menos el mismo horario. Ahí para que les vamos a enviar igualmente un correíto para volver a invitarles a la continuidad del ciclo, para que sigan participando y un poco conociendo y teniendo un espacio quizás de reflexión distinta, nos saca un poco del quehacer de todos los días, en lo que estamos en nuestra oficina, lo que tenemos que hacer, y darse una horita y media de conocer esta iniciativa súper innovadora e importante, y también nos llevamos una reflexión para la casa. Probablemente ahí hoy día en la tarde tenemos algo que comentar, algo que aprendimos el día de hoy. Así que agradecerles a todos la participación y nos estamos viendo prontamente. Que estén todos muy bien. Muchas gracias por la invitación, especialmente a la Ale que nos invitó y a todos los presentes por sus comentarios, sus preguntas y su participación. Súper. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Muy bien. Gracias. De nuevo me quedé pegada, pero ya cerré el evento. No sé si me escucho.